¿Alguna vez seguro has escuchado hablar sobre las radionovelas? Esos relatos que antecedieron a los filmes que hoy en día conocemos y que sin duda alguna estas mantenían inmerso al espectador en la profundidad de la historia, dando cierta libertad para que éste pudiera recrearla en su mente a su manera. Bueno, el día de hoy relataremos una radionovela enfocada en el género de suspenso, que personalmente es uno de los géneros literarios que más me apasionan y está titulada como La pesadilla de Eloy. Espero que sea de su agrado y la disfruten. Eran ya las 5 a.m., esa peculiar hora de nuevo. Entre bostezos y estiramientos, lancé mi brazo brusca y repetidamente hacia el reloj. Hasta que finalmente ese desagradable sonido paró. Cuando pude reincorporarme y recuperar la cordura, me di cuenta que había algo que no andaba bien. Es decir, conocía mi cuarto de toda la vida, pero parecía no ser el mismo lugar al que me había ido a acostar la noche anterior. Había un increíble silencio por toda la habitación, y yo seguía preguntándome si esa pesadilla ya había terminado o seguía soñando. Era una sensación realmente extraña. Entonces caminé hacia la cocina, por un vaso de agua, como de costumbre. Y entonces las reminiscencias empezaban a surgir, cada detalle de ese sueño. Seguía creyendo que había algo importante a lo que prestarle atención, que simplemente no podía dejarlo así. Sabía que esas escenas tenían un significado, pero era difícil mantener la atención mientras se disolvían esas imágenes en mi mente. Debía escribirlo en algún lugar antes de que comenzara a olvidarlo. Eso es, había dos serpientes y... ¡Ah, sí! Esa esfera que brillaba en el centro. Y... ya, es todo lo que recuerdo. De repente, frunciendo el entrecejo y con gran desesperación, arrugué la hoja y la tiré al piso mientras miraba hacia abajo, lleno de frustración. Algo en mí me decía que estaba dejándome llevar y que a ese paso comenzaría a perder la cordura. Sabía que era momento de contarle a alguien, que no podía mantenerlo en secreto, y eso me ayudaría a escuchar otra versión de las cosas. Entonces volteé lentamente hacia el reloj de nuevo, mientras veía difusamente que ya eran las 6 en punto. ¿Pero en qué momento? Pensé. Sería buena idea salir a caminar para pensar un poco y calmar los pensamientos. Tomé mis llaves de la orilla de la puerta y como pez al agua salté corriendo de la casa para ir al parque. Mientras caminaba por las calles, podía notar un ambiente extrañamente tranquilo y vacío. Una profunda sensación de soledad comenzó a invadirme mientras caminaba sobre una ligera niebla en el aire, que desde luego no era de ayuda para relajarme. Además, el viento no dejaba de soplar. Al llegar al parque, observé a lo lejos una silueta, una que sonaba bastante familiar y que parecía dirigir su atención hacia mí. Así que me acerqué lentamente, y ella también. Entonces la reconocí. Ese cabello, ese caminar. Sabía que era... Ángela, ¿eres tú? Grité eufóricamente, mientras me acercaba a paso acelerado. ¿Eloy? Creí que habías cambiado de residencia. Ya sabes, desde que nos alejamos, dijo mientras agachaba la mirada en señal de decepción. Entonces presioné los labios a manera de incomodidad. No sabía de qué hablaba o a qué se refería. Es decir, ni siquiera parecía la misma Ángela que yo conocía. Todo comenzaba a parecer más extraño. ¿Qué te hizo volver? Dijo con tono apresurado, y en su rostro podía observar esa confusión, que era mutua. No lo sé, todo esto es bastante extraño y...
ahora desperté esta mañana sintiendo que pierdo el control de mi vida. Ella me miró fijamente con cierta compasión en sus ojos, pero no dijo nada. Sabía que había algo extraño detrás de todo esto. Simplemente no parecía ser el mismo lugar donde había vivido durante tantos años. Ni siquiera mi propia mente parecía ser un lugar seguro. De pronto, dirigí mi atención al parque, donde me encontraba. Parecía ser el mismo de toda la vida, pero había sutiles cambios. Había cenizas esparcidas por todo el parque. El pasto había sido quemado y el cielo permanecía nublado hacia cualquier lugar que volteara. Sí que estás asustado, dijo Ángela en tono burlesco. Dime, ¿te puedo contar algo? Le respondí. Déjame adivinar. Es de nuevo ese sueño de las serpientes. Sonrió sarcásticamente. Entonces, la piel se me erizó y gotas frías de sudor me recorrían la espalda. Era imposible. Yo nunca le había contado de mis sueños a Ángela. Bueno, ya sabes, algunos sí, pero no sobre este. Tartamudeando, pude formar una oración y agachando la mirada le dije, ¿qué fue lo que te conté exactamente y cuándo lo hice? No lo recuerdo, Eloy, ni tampoco porque es tan importante ahora, pero me has contado varios de tus sueños. Sobre todo me hablaste de un dragón. Respondió de manera despreocupada. ¿Nishak? ¿El gran dragón? Pero si yo no le he contado a nadie de esto. Eres la primera persona a la que le menciono algo al respecto y tú sabes por qué, Ángela. Sabes que no le cuento estas cosas a cualquiera. Ahora, dime, ¿cómo es que sabes todo esto? Entonces, Ángela giró la cabeza lentamente hacia mí, conforme su expresión se iba transformando de la neutralidad a la malicia. Lanzó una sonrisa burlona, me miró fijamente mientras tocaba mi hombro y me susurró al oído: tú no has aprendido, ¿verdad? De un segundo a otro, mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Las manos no dejaban de sudarme. No quedaban dudas de que algo andaba muy mal aquí y que probablemente habían quemado mi último cartucho. La única posibilidad de encontrar alguna explicación reconfortante a todo esto. Estaba totalmente perdido y solo. Lo próximo que recuerdo es caer en un profundo letargo y de repente comienzo a escuchar una voz familiar que me gritaba: Eloy, Eloy, despierta. Eloy, por favor, despierta. Entonces, una pesadez que recorría mi cuerpo entero me inundó. Todo estaba en completa oscuridad. Un zumbido fue lo último que escuché. Eloy, ¿estás ahí? Responde, por favor. Eloy. De nuevo, solo hay oscuridad, pesadez en el cuerpo, ritmo cardíaco elevado. ¿En dónde estoy? Digo entre despierto. Abro los ojos al instante y salto bruscamente. ¿Estoy en mi cama? Debe tratarse de otra broma. Entonces, giro la mirada hacia el reloj, totalmente aterrorizado. Y para mi sorpresa son... ¿Las 5 a.m. de nuevo?